Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 18 de julio de 2016. Pese al feriado, aquí están Leonardo Costa, buen día. Buen día, ¿qué tal? Vino con mate y bizcochos. Bizcocho, sí. Exactamente, muy bien. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días y destaco la actitud del tertuliano acá que para feriado y todo consiguió dónde comprar bizcocho, un maestro, realmente. Gabriel, todavía con el parche. Sí, espero que hasta mañana nada más. Bueno. Espero que ya. Es más largo de lo esperado esto. Sí. Bueno, voy al otro lado. Gonzalo Baroni. Buenos días a todos. Y Ovenir Sartú. Muy buen día. ¿Todo bien? Empezamos. El viernes pasado, en conferencia de prensa, el presidente Tabaré Vázquez dio detalles de la segunda planta de celulosa que la empresa finlandesa UPM se propone instalar en el centro de nuestro país. Vázquez adelantó que la piedra fundamental se colocaría en noviembre de 2018 y que la fábrica comenzaría su operación en 2020 con una capacidad para producir más de 2 millones de toneladas por año de pasta de celulosa. La empresa finlandesa invertirá 4.000 millones de dólares en la instalación de este complejo industrial y en la parte logística, lo que será complementado con unos 1.000 millones de dólares a cargo del Estado uruguayo en distintas obras de infraestructura. Vázquez remarcó el carácter histórico de esta inversión, que puede acarrear un crecimiento de 2,5 puntos del Producto Bruto Interno. Para el gobierno nacional es muy importante llevar adelante este emprendimiento. Estamos hablando de una inversión global de 5.000 millones de dólares. Esto no tiene antecedentes en la historia económica del país. Se calcula que durante la fase de construcción, esta nueva planta permitirá unos 8.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. ¿Quién empieza? ¿Por dónde vamos? Baroni, dale. Bueno, voy yo desde la vereda de enfrente. ¿Desde la vereda de enfrente desde de la UPM? Vereda de enfrente. No, desde la vereda. Esos son los muchachos de Gualeguaychú. Ya levantaron bandera, ¿no? Sí. No, primero que nada, algunos datos. Dicen que la piedra fundamental va a ser segundo semestre del 2018, que van a ser 4.000 millones de dólares de inversión desde la parte privada, 1.000 millones por parte del Estado. Los lugares posibles pueden ser Paso de los Toros, Durazno, Cerro Largo 33. El PBI puede llegar a aumentar 2,5%. Datos que tú decías, Emiliano. Dos cosas que quería destacar. El empuje que puede llevar al Estado a ponerse a punto con la infraestructura, ¿no? Porque estamos hablando que de cualquiera de los puntos que se llegue a colocar esta papelera, esta planta de celulosa, que es en el centro-oeste del país, por decir centro o tirando un poquito hacia el este, se van a necesitar al menos 220 kilómetros de caminería entre caminería rural y rutas nacionales. La caminería y las rutas serían a los efectos de que la materia prima llegara a la planta. Luego, una vez producida la celulosa, se trasladaría a Montevideo, al puerto de Montevideo, por tren. Por tren. Y UPM insiste mucho en que la vía más segura para eso es el tren, el ferrocarril. Y que cuando uno mira las notas de prensa, en todos esos lugares que se proponen, que no lo quisieron decir para que no exista la especulación inmobiliaria, que eso está perfecto, la mayoría de esas vías están fuera de servicio, no se están utilizando, ni en estación Chamberlain, ni para el lado de 33, ni para el lado de Cerro Largo. O sea, son todas vías que en realidad habría que restablecerlas. Y por la mayoría de esos lugares pasan rutas de las principales arterias del país que en realidad no están en muy buen estado. Son muchas rutas transversales y caminería que en realidad denota una falta de inversión durante todos estos años. De todas formas, más allá de estos pero, la verdad, felicitar de esta política que ha abarcado a todos los partidos, porque, como bien decían algunas notas de prensa, ha comenzado desde cuando el Partido Colorado gobernaba, con la ley forestal. Que es del primer gobierno Sanguinetti, ¿no? El primer, 87. Después el Partido Nacional, cuando impulsó esa ley, y después también el tema de la ley de puertos, ¿no? Que eso permitió mejorar para la salida. Lo destacó Vázquez en la conferencia de prensa del viernes, y ¿no? después la habilitación de las nuevas plantas y terminar
concretando estas inversiones con el Frente Amplio. Yo quería destacar que en realidad, y redondeo con esto, que una frase, cito textual a Tabaré Vázquez, viene abarcando varios gobiernos, por lo que podríamos decir que es una política de Estado. A mí me gustaría, en realidad, corregir esa expresión, porque en realidad una política de Estado no es que abarque varios gobiernos, sino que se hayan puesto de acuerdo. Esto no es que no es que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, a largo plazo planteamos que venga una planta de celulosa. No, esto se dio por una sucesión de o buenas políticas o llevado adelante determinadas leyes que creían que en ese momento se impulsaba el país. Esto terminó desembocando en las plantas de celulosa. No es una política de Estado. ¿Por qué? Porque los partidos no se pusieron de acuerdo y porque esto no es algo que dijeron, bueno, dentro de 20 años vamos a tener estas inversiones. Así que yo creo que es un error plantearlo como que estamos todos bien y que estamos todos de acuerdo. Ajá. Y para la segunda intervención voy a dejar nuestros vecinos. Yo voy a empezar porque no solo no es una política de Estado, es una decisión política que se tomó fuera del Estado y fuera del territorio uruguayo, ¿no? En el año 87, cuando esto empezó, creo que ya lo he dicho, no tengo más remedio que repetirme, cuando se creó la ley, se votó la ley de deforestación y empezó a venir financiación del Banco Mundial para plantar árboles, nadie sabía, nadie discutió qué política se iba a hacer con materia. Si fue una decisión, evidentemente estos mismos inversores que ahora vienen a explotar los árboles plantados, fueron los que incentivaron al Estado uruguayo a que se plantara y los que lograron que viniera financiación internacional para que acá se plantaran árboles. De manera que sí es una decisión que han llevado a cabo todos los partidos, pero no es una decisión de los partidos, ni del Estado uruguayo, ni de la población uruguaya, que nunca discutió si estaba dispuesto a convertirse en un país de forestación. En segundo lugar, esto es una... Los problemas que esto apareja, es decir, la visión que ha dado Vázquez es una visión absolutamente parcial del asunto. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Uruguay va a tener que invertir $1.000 millones para crear la infraestructura que esta empresa requiere para trabajar. En estos momentos, ¿no? Que no hay plata para nada, hay que invertir $1.000 millones. Me van a decir, sí, pero se va a hacer con proyectos público-privados. Sí, fantástico. ¿Quién termina después pagando el precio? Es el Estado uruguayo, de una o de otra manera. Todos los grandes emprendimientos público-privados terminan con el Estado pagando, porque además, en definitiva, hacer carreteras es carísimo, y ¿con qué van a desquitar ese precio? Lo va a pagar el Estado de alguna forma. Es decir, es una infraestructura que está, una vez más, la decisión de dónde invertir en infraestructura la toman los que invierten, es decir, los que vienen a supuestamente invertir. Ojalá no nos pase como con otros emprendimientos aparentemente muy grandes, como fue el caso del hierro, en el que se adecuó toda la legislación y después no hubo negocio. Es decir, no es la primera vez que Uruguay se peina y no sale en la foto, ¿no? Y el otro problema es el costo ambiental que esto tiene, y el costo social. Se habla de 8.000 puestos de trabajo que todos sabemos que duran 2 años, lo que demora la construcción, y después queda poquísima gente trabajando. Ya hay experiencia con plantas de celulosa. En segundo lugar, el problema del agua, el problema de la tierra, que se perjudica con la sistemática plantación de ese tipo de árboles. Me parece que el costo para Uruguay no está analizado. Esto dado como una fiesta no es cierto. Yo, tomando algunos de los puntos que decía Ovenir, primero creo que cuando se discutió la ley forestal, hubo sí una discusión de una perspectiva forestal, porque estaba en la discusión incluso ¿te acordás que había un tema de subsidio, que se subsidiaba, que después sacaron, por supuesto, pero ya por los 2000, porque ya se entendía que se había logrado el punto de equilibrio y por tanto había que sacar ese subsidio. Se discutió que existían condiciones de suelo, etcétera, etcétera, para tener justamente un tema forestal. Hubo una discusión, lo que nunca se pensó, y eso sí estoy de acuerdo con Venir, de que después de eso todo el mundo pensaba que se iba a exportar madera rolada, etcétera. Nadie pensó que esto que hoy estamos viviendo era lo que iba a pasar. E incluso algunas de las variedades... Yo eso no lo tengo tan presente. ¿Tú decís que en los debates de aquella época no se hablaba de la posibilidad de las plantas de celulosa? No, yo no, me acuerdo alguna vez que... a ver, no sé si no se hablaba por falta de
de conocimiento, o porque en esa época capaz que se era más serio y no se cazaba la piel del oso sin tener el oso, no se vendía, perdón, o porque, pero bueno, de cualquier manera, esas aguas trajeron estas situaciones, o sea que de alguna manera esto comenzó por allá por el 2000 cuando vino Botnia en su momento. Nos ayudó una condición argentina porque fue muy común, muy conocido, no públicamente, pero sí extraoficialmente, de que en Argentina le habían pedido algún cambio para poder instalar estas plantas, con lo que de alguna manera Uruguay en eso hizo una diferencia. O sea que esto también es parte de la política exterior argentina o interior argentina. Esto es parte de los beneficios que en esa época Argentina nos propició por su falta de institucionalidad. Dicho esto, yo creo que acá hay que poner varios puntos. Que haya rutas, yo creo que en Uruguay es necesario. Uruguay está con un déficit de infraestructura. Con esto o sin esto, lo tiene que hacer. Quizás esto sea la condición, excusa para que de alguna manera el Estado invierta, especialmente en esa zona de donde atraviesan las rutas 14, 26, 6, 7, en fin, vaya a saber por dónde terminar haciendo esto. Donde hay un déficit de infraestructura muy importante. De cualquier manera, yo sí creo algo que hay que ver muy bien es cuál va a ser el impacto ambiental de todo esto, cuáles son las condiciones, porque me parece que con lo que pasó con Botnia o UPM hoy, a mí me queda con el gusto de que todavía no se ha logrado transparentar cuál es el impacto ambiental de esas plantas. Sea porque Argentina no quiso dar la información, sea porque Uruguay... Pero hoy por hoy nadie sabe realmente cuál es la condición, no es transparente, no porque sea oculta, sino porque no se ha dado a conocer cuál es el impacto permanente que ha tenido eso sobre las aguas del río Uruguay, etcétera. A mí me queda la sensación que después de aquella discusión del laudo arbitral de La Haya, esto pasó a un segundo plano. Y a mí me preocupa, sí, saber en qué está. No porque crea que la Dinama no esté haciendo lo que tenga que hacer, sino porque me parece que eso es un activo no del gobierno, sino un activo de la población. Y en esta nueva planta me parece que lo único que le faltó al discurso Vázquez es seremos tan estrictos como debiéramos ser con estos temas. Lo dijo, ¿no? Lo dijo. Insistió mucho en el Uruguay, bueno, sí, y el medio ambiente y el modelo si fuera así, del país natural, etc. Puede que no haya escuchado esa parte, pero entonces si es así, bien, y creo que tenemos que ser muy, muy estrictos, porque el principal activo que tiene Uruguay y que tiene el mundo hoy no son las plantas de celulosa, sino es la calidad ambiental. Sin duda, bueno, yo creo que esta tiene varias puntas. Una, sin duda es una inversión muy importante y está bueno que haya esa inyección hacia la economía, aunque yo coincido con Ovenir que en general cuando se depende tanto de la inversión extranjera directa y de la inversión extranjera directa privada en particular, las prioridades productivas no suelen ser las del país exactamente, sino lo que tenga más rendimiento económico para hacer en esa cuestión. Ahora, metidos en este sistema es una buena noticia, tanto en tema de fuentes de trabajo como en un proceso que es bien complejo como el de la industria de la forestación. Digo industria por todo el ciclo, porque yo creo que hay que cuidar mucho el tema del impacto ambiental, del desgaste de los suelos, de cómo se amplió los terrenos de forestación que al principio eran en una cosa y terminó siendo zonas de forestación amplísimas, más allá de lo que se había previsto al principio. Pero en todo caso no está mal que en un país de economía capitalista dependiente los ciclos de producción sean los más completos que se pueda en el país y que se le agregue el valor agregado más posible. O sea, es absolutamente preferible que se exporte la terminada de la industrialización, que mandemos los árboles, como que mandemos ganado en pie, como con el hierro cuando se hablaba de Aratiri, que salieran las piedras para que se pusieran en otro lado. Eso es un factor que creo que con los riesgos ambientales que tiene, igualmente hay que decirlo que vale la pena en ese sentido. Y después 2 o 3 apuntes. Acá hubo experiencias de mega obras bien importantes, ¿no? En este último tiempo. Botnia, la papelera de Montes del Plata, que es mucho más grande que Botnia, y sobre la que no ha habido la atención ni nada, no se ve. Uno se para en el muelle, yo estuve ahí cuando se estaba construyendo y estuvimos contigo, Emiliano, con el programa, y del muelle de Montes del Plata se ve Buenos Aires sin ningún problema. Sí, porque no está en el río Uruguay, está en el río de la Plata, pero... Ahora, pero se lo ve ahí, ¿no? Uno, cuando a mí me tocó estar con los compañeros cuando estaba la construcción y cuando estuvo el conflicto y cuando fuimos a liberar a los trabajadores turcos que tenían secuestrados, aunque el país dijo que era contra los trabajadores turcos el conflicto, como de costumbre. Pero
Lo que digo es que realmente ahí es mucho más grande que Bosnia y sin embargo la preocupación, está bien, dicen que es tecnología mucho más grande, que es todo lo que se quiera, pero no ha sido la misma. Entonces yo termino con dos cosas. Hubo una experiencia muy buena en la planta de sulfurizadora de ANCAP, que también viví desde adentro, de acuerdo previo con las empresas, porque aquí se contrata un consorcio de construcción y después, por ejemplo, en el caso de Monte del Plata, había 27 empresas subcontratadas y trabajadores de 16 países trabajando. En una mega obra gigante en el que hay que cuidar mucho que por lo menos se compre insumos nacionales, porque tienden a traer hasta los tornillos envasados del puerto en container y que no haya nada de producción nacional invertida ahí. Que se defienda la mano de obra local, porque está planteado esa cuestión, y sin embargo traían, se supone, para los empresarios chilenos que estaban construyendo Monte del Plata en una de las subcontratistas, los obreros uruguayos ni siquiera sabían hacer planchada, porque traían albañiles de afuera, porque no sabían hacer la planchada, y era porque no estaban sindicalizados, ¿no? Después los sindicalizamos igual. Pero lo que digo es que realmente ahí hay toda una experiencia de trabajo. Está muy bien los grupos de trabajo que plantean, uno de negociación previa con los sindicatos, porque en la planta de la sulfurizadora hubo acuerdo con las empresas argentinas y con todo, y llegamos a 50.000 horas de capacitación en obra. Y por ejemplo, ahí se aprovechó para que soldadores que no sabían soldar los megacaños, esos de 25 metros de diámetro, aprendieran ahí. Y hoy tenemos soldadores uruguayos capacitados para hacer eso. Y está muy bien que eso pase, porque la desmantelación de la industria uruguaya también perdió saberes de trabajadores. Me parece que está muy bueno, porque eso no se hizo con Monte del Plata y con Bosnia. Los líos fueron mucho más grandes y no se logra. Me guardo para el final lo de Argentina, que está bien interesante. ¿Quién vuelve? Voy a aclarar una cosa. Ojo con creer que esto es vender productos industrializados, ¿no? Es decir, la celulosa se usa para hacer pasta de papel, que después se usa para hacer papel, y nada de eso se va a hacer en Uruguay. Si nosotros vamos a vender materia prima, en definitiva. Es cierto, Denis. Y con respecto al tema ambiental, todos sabemos que cuando el presidente anuncia un proyecto de esa naturaleza en la forma que lo anuncia este hombre, bueno, después es muy difícil para la Dinama pararse frente. Si no, mire, el proyecto no cumple. Ya pasó que se le llevó por delante. Los acuerdos con Monte del Plata se firmaron antes de los contratos con Monte del Plata se firmaron antes de que hubiese ningún pronunciamiento de la Dinama. Es decir, de hecho, en aquel momento recuerdo que salió el director de Dinama a decir que no estaba dado las condiciones de aprobación, pero el sistema político le pasó por arriba. Y esto, es decir, cuando el Estado va a empezar a hacer una inversión de $1.000 millones o a contraer deuda por $1.000 millones para darle las condiciones para que esta empresa se instale, ¿alguien cree que va a poder venir un técnico a decir no, todo eso que gastaron, bárbaro, pero ese emprendimiento no, porque contamina o daña de acabar? Digo, vamos a entendernos. Este es un modelo que está basado en que su expectativa, el modelo económico que tenemos tiene como expectativa que venga gente afuera a invertir dinero. Entonces, Uruguay ni decide en qué se invierte, ni dónde se invierte, ni dónde hay que gastar en infraestructura, ni qué hay que gastar, ni qué daños ambientales se producen. Realmente, es decir, la dependencia absoluta, el creer que lo único que se puede hacer es recibir inversión extranjera, lleva a que te gobiernen desde afuera. Y Uruguay después gasta tanto o invierte tanto en todo sentido en esos emprendimientos, que yo me pregunto si no habría que pensar en usar algo de ese dinero para producir nosotros, en vez de estar siempre a la espera de lo que quieren hacer las empresas multinacionales. Yo creo, Daniel, que sí, en teoría está bien, pero la realidad es que Uruguay no tiene la capacidad y hoy por hoy tampoco tiene el mercado como para poder hacer eso. Uruguay naturalmente tiene las condiciones para que empresas con un porte que Uruguay no tiene puedan invertir. Uno le gustaría que el mundo fuera diferente, pero el mundo es como es, desgraciadamente, o por suerte para algunos. Para mí, si son tan maravillosos, ¿por qué le exigen al Estado invertir tanto? Porque siempre termina teniendo un costo enorme para el Estado. A ver, el Estado, lo que pasa es que la empresa esta tiene un poder que los uruguayos no tenemos frente al Estado.
que decirle, nosotros pagamos, nuestros impuestos serían la inversión extranjera en este caso, y si usted no me construye infraestructura, yo no le pago. Esa es un poco la condición que le pone esta planta. Nosotros no tenemos ese poder. Porque la cuenta que hace el gobierno es... pongo o vamos a poner eventualmente esos $1.000 millones porque la inversión es muy ventajosa para el país en su conjunto. Pongo lo que tendría que haber hecho en su momento también. Primero porque es infraestructura que falta y que tendría que haber estado construida. Pero segundo, pero sabemos si falta ahí o si el lugar donde hay que gastar esa plata es ahí. Pero esa decisión no la toma el Estado uruguayo. Donde voy es a que esa inversión al Uruguay le sirve desde el momento que en la fase de construcción va a provocar la creación de estos 8.000 puestos de trabajo. Pero después, una vez que esté en actividad, es un factor dentro del funcionamiento del país, dentro del Producto Bruto Interno, con ese peso que se ha mencionado. ¿Por qué? Porque sí, los puestos de trabajo fijos en la planta obviamente son menos que 8.000. En el caso de UPM están en 400. En la planta. Sí. Pero está todo el movimiento asociado, ¿no? Sí, hay un montón de cosas. Por ejemplo, camioneros. Sí, por ejemplo, hay unas 5.000 personas trabajando de eso. Empresas que proveen servicios y que trabajan para Montes del Plata. Todo eso impacto indirecto es enorme. Dinamiza el entorno. Yo me pregunto cuántas fuentes de trabajo se podrían crear con una inversión de $1.000 millones, que es lo que va a hacer el Estado. Eso me lo pregunto. Y la otra cosa es que sabemos que además vienen con exoneraciones tributarias, o sea que decir, la inversión y el producto, sí, fenómeno, pero lo que le queda a la sociedad uruguaya después es muy poco, porque hay que hacerles las carreteras, darles una zona franca, obviamente un puerto. Ahí viene otra pregunta. Y además no cobrarles impuestos. Lo que le queda a la sociedad uruguaya son los impuestos. Esa es la única forma de ver lo que le deja la empresa a la sociedad. No digo que sea la única, pero digo que no es igual que una inversión de cualquier otra persona. Es decir, cualquiera que acá pone una empresa de cualquier tipo, cualquiera que quiere trabajar tiene que pagar unos impuestos feroces, que no pagan estas empresas. La inversiones ha hecho que muchos hicieran inversiones y hasta el 60% de los impuestos en los próximos años se dejan de pagar. Yo creo que acá el impacto es justamente en mano de obra, es decir, el impacto no es en impuestos, claramente, porque va a tener el mismo modelo de negocio que el anterior, una zona franca, donde no se va a pagar impuesto a la renta y donde no se va a pagar impuesto al valor agregado. Eso no hay duda. Por eso no hay duda. Ahora, lo que pasa es que hay todo un movimiento que un tema interesante debiera ser el gobierno es cuál es el impacto económico y social de las plantas. ¿A qué me refiero? No es solo lo que ha pasado con las boxes instaladas, no es solo naturalmente el empleo directo, es cuánto empleo directo, cuánto mueve. Yo creo que si se hiciera ese impacto, debiéramos estar por arriba de los 10.000 personas seguramente entre directos e indirectos, ¿no? Ahora, el problema es que tenemos un enorme costo para que esa inversión venga. Es un costo que es directamente en dinero, es en exoneraciones tributarias, es en decisiones que no se toman acá, en inversiones que se hacen donde quiere la empresa y no donde el uruguayo necesita, y el costo ambiental obvio. Yo me pregunto, ¿estamos balanceando realmente? Es decir, partimos de la base de que los uruguayos no podemos hacer nada. Sí podemos costearle la infraestructura que necesita esta empresa, pero no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Me permitís una cosa, $1.000 millones y más las exoneraciones tributarias. Pero las exoneraciones no las podés contar como ingreso. Para generar, ¿cuánto? 400 puestos de trabajo. Las exoneraciones no las podés contar como ingreso. No la podés contar como ingreso porque es pérdida de ingreso. No, porque si no lo haces no están. Ese es el gran tema de la inversión extranjera directa. Si yo te exonero, si no te exonero, no vengo, punto. Eso tampoco es cierto, Leonardo. Acá hay muchas exoneraciones tributarias que se dan a empresas que igual tendrían que hacer el costo. He sabido, en eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, de empresas de hipermercadismo a las que se les exoneró ya instaladas, se les exonera de impuestos para que dupliquen su superficie. ¿Alguien cree que no lo van a hacer si no se les exonera? No, en eso estoy de acuerdo. Si lo duplican es porque ganan mucho. En eso estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir es que en esta en particular, es decir, cuando viene inversión extranjera directa, probablemente el tipo no venga. Ahora, yo quiero rescatar, obviamente que es una discusión que ninguno de los dos puede demostrar, pero sí me parece que yo quiero destacar una parte positiva y me voy a ir 3 segundos de este tema para una parte política. Yo creo que para el gobierno esto es una muy buena noticia. En un momento donde está decaída el ánimo inversor, donde el índice del consumidor está bajo, donde había, diría yo, hasta una pesadumbre en algunos agentes del gobierno, pensando que el 2017 se iba a revertir y no se va a revertir, etcétera, etcétera. Esto es una buena noticia porque de alguna manera le consolida el Estado, o mejor dicho, al Uruguay como un receptor de inversiones importantes. Y abre una perspectiva. Y abre una perspectiva de que esto puede cambiar. En un momento en que en Brasil no invierte
nadie, salvo el blanqueo que se está dando lugar de fruto de estas políticas, básicamente de dinero de corrupción que está volviendo pagando un 20%, y en Argentina que están discutiendo el blanqueo y esperando que algún día aparezca algún inversor. En Uruguay de alguna manera se está invirtiendo. ¿Fruto de qué? Fruto de una política que comenzó en el 87, pero que en el 2000, cuando se dijeron que si estas plantas, hubo gente en el frente que estaba en contra, que ahora parece enarbolar esa pequeña bandera. Estos costos no hay que pasar las cuentas de esta porque no tiene sentido. Si aprendieron, fantástico. Pero tenés derecho a pasarlo, porque tengo derecho. Muchos de los que votaron, en contra, ahora se están queriendo beneficiar políticamente. Porque yo sigo pensando que perjudican al país, pero se benefician políticamente dando supuestamente buenas noticias. Pero además, déjame decir una cosa, cuando se dijo que se iba a dar una zona franca, hubo muchos de los que hoy están diciendo lo mismo, que dijeron que era una locura. Es decir, esos sabores uno les queda, por suerte. Seguimos. Yo estoy con Ovenir, yo sigo diciendo que la zona franca en el nivel que están son una locura y que a la inversión extranjera se le da demasiado beneficio y que depender solo de la inversión extranjera como motor de desarrollo es un peligro. Es un peligro porque tiene que ver con que las decisiones estratégicas del desarrollo nacional no quedan en tus manos, sino en otro lado, y además depende de los flujos del capital, donde la ganancia, si la especulación financiera sirve más, la inversión productiva se va, por más que tengas grado inversor y por más que Moody y todos esos que se comieron la burbuja financiera del mundo digan que eso es un fenómeno. Digo, ¿no? Entonces, yo lo que creo que ese problema lo tenemos planteado y que está igual. Yo entiendo, como hizo venir, no sacamos el producto final. Yo lo que digo, que dada esta situación y con estas reservas, y si tenemos plantada la forestación, es mucho mejor que salga con algún grado de procesamiento industrial que salga en bruto los árboles, porque creo que le ayudan a alguna cosa en ese sentido. Creo que vamos a tener que trabajar mucho sobre el tema ambiental, pero digo tres cosas nada más. El tema de la decisión estratégica y del desarrollo del Uruguay y de la inversión pública, creo que esto coloca el tema del tren otra vez arriba de la mesa, y si es necesario apelar solo a la participación pública-privada para el tren, porque la inversión pública también es un motor de la reactivación económica y con elección de dónde destinamos los dineros. Pero cuando hay plata, Gabriel. Está bien, pero hay plata. Hay plata de dónde sacar, porque no es solo a Bonia y a UPM y a los otros. Hay, como decía Ovenir, exoneraciones fiscales muy grandes y regímenes de zona franca hasta el infinito que en realidad se pueden trabajar sin que nadie se muera. O sea, sin que nadie se vaya. No le estamos pidiendo a los capitalistas que dejen de ser capitalistas y dejen de ganar, porque si no el sistema no funciona. Le pedimos que gane un poquito menos nada más. Y creo que en realidad y lo están logrando, se puede trabajar. El ajustecito que están haciendo lo están logrando, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo mucho más. Y lo otro que sí yo creo que hay un problema interesante a plantearse con claridad es el horizonte de inversión y de desarrollo del país y de la infraestructura, ¿no? O sea, nosotros planteábamos el tema de Aratirí como el gran megaproyecto y se hablaba del puerto de aguas profundas y de grandes megaobras y de la necesidad del tren en función de eso. Hoy, por ejemplo, con la industria forestal tal como está hoy, ni siquiera con la instalación de esta nueva papelera, se están destrozando las rutas de una manera demencial. Cualquiera que vaya por la ruta 5, por decir solo una, y es de las que está mejor, lo ve, ¿no? Se necesita el tren, se necesita para la producción actual del Uruguay hoy, no solo, obviamente si viene esta planta de papelera, ni hablar, y si hay otro desarrollo mayor más. Entonces, me parece que nos debemos una discusión cuando hablamos de infraestructura tan hacia el abierto, de ver qué infraestructura, para qué y dónde, ¿no? Creo que es muy importante eso. Cuatro puntos me quedaron colgados, los hago breves. No. Lo principal. Los demás te dejaron un poco espacio. Lo principal, cada vez que vamos a hablar de algo en cuanto a infraestructura e inversión, terminamos hablando de ferrocarril. Nunca se arranca y la excusa es que no hay plata. Yo no sé, Gabriel, vos planteabas de que hay plata para sacar de algunos lados. Las exoneraciones fiscales no es plata para sacar de algún lado, porque es, como bien decía Leonardo hoy, es plata que en realidad si no viene no se genera. Entonces parte de las exoneraciones fiscales es lo que motiva a que esas inversiones vengan. Después tenemos la discusión de que si queremos que vengan o no vengan. Pero sin embargo, si no estaban esas exoneraciones fiscales, estoy hablando no las que se generan después, sino las que se generan a priori,
hay muchas inversiones que no vendrían. ¿Por qué? Porque competimos contra Paraguay, competimos contra Bolivia, competimos contra muchos países de la región que tienen mayor flexibilidad en otros rubros y que el dinero se va. Siempre, el primer punto, terminamos hablando de ferrocarril, y el ferrocarril a nadie desde el gobierno le interesa por lo menos poner un mango ahí, poner un solo peso. Eso en primer lugar. Lo segundo que quedó colgado, y capaz Gabriel quería comentarlo, el tema de Argentina. Lo que se les consultó a los ambientalistas de Gualeguaychú. Es lamentable. ¿Quién les consultó? Algunos medios de prensa le consultaron a los ambientalistas. Es lamentable algunos comentarios que hicieron los de la Asamblea Permanente de Gualeguaychú. En este caso no, porque los afluentes que van a salir por el Río Negro hacia el río Uruguay y demás, y todas las plantas de celulosa que tienen en el Paraná, y toda la planta que tienen ahí, siempre el problema es mirando al vecino y no mirando lo que tienen. Después si el reclamo es justo o no, me parece que es en otro plano, y ahí de pronto yo creo que hay una carencia por parte del gobierno que no es claro cuál es el impacto ambiental que se quiere llegar. Tercero, al entender o al comentario de varias personas con las que he comentado, parece que estos inversores están como locos para querer hablar con los sindicatos antes de empezar a construir. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir lo que sucedió en Monte del Plata ni en UPM. Quieren poner las reglas de antemano, saber cuáles son los reclamos, cuáles no son los reclamos, cómo va a estar compuesto el personal, qué capacitación necesitan y de qué maneras va a haber determinadas reivindicaciones. Porque al parecer, Gabriel, tú comentabas algunas reivindicaciones no tenían demasiado asidero o no tenían demasiado sostén. Entonces fue más en Monte del Plata que en UPM, ¿no? Sí, fue más en Monte del Plata que en UPM, que la obra estuvo parada mucho tiempo. Hay que ver también si no hubo errores en la conducción empresarial, porque también a veces se le tira a los sindicatos, y yo conozco algunas que en realidad más que podía haber exceso en los sindicatos, pero sobre todo había poca inteligencia de parte de la empresa. También hay que ver esas cosas. Por eso me parece muy inteligente por parte de los finlandeses en este caso, que dice, bueno, vamos a sentarnos antes, vamos a conversar qué es lo que quieren. Y el último punto, que es el que me parece más grave, es unas declaraciones del señor presidente Tabaré Vázquez cuando dijo que los vecinos lo miren por TV, que los vecinos lo miren por televisión. El futbolero. ¿Por qué? Porque como está en el centro del país, ni Brasil ni Argentina puede llegar a opinar. Creo que no habla muy bien de nuestro principal jerarca, no habla muy bien en el sentido de que yo no te digo que en este caso vamos a permitir ni que los argentinos ni que los brasileños se metan en las decisiones de una inversión que se va a colocar en el centro del país, que no tiene nada que ver con las fronteras y demás. Pero ningunearlo de esa forma, que lo miren por TV. Nosotros seguimos integrando el Mercosur, seguimos participando en una región, nuestros vecinos no se van a mudar de barrio, y me parece que eso no es un buen síntoma de parte de nuestro presidente. Sí, acá se genera la discusión sobre si Vázquez dijo esa expresión. Capaz no lo dijo textual, lo voy a buscar y me reivindico en caso. Lo que yo sí sé que dijo fue que este era un asunto en el que no había que consultar a los vecinos, porque era una obra que se instalaba en el interior profundo del país, y que por supuesto iba a haber mucha información volcada en instancias como la del viernes, las conferencias de prensa, de donde podían nutrirse los gobiernos de los países vecinos. Está bien, no lo dijo así textual. Claro. Sí, si me equivoco, pido disculpas al respecto. Capaz no dijo lo mío por TV, pero lo está diciendo entre líneas de, si quieren informarse, infórmense por las conferencias de prensa. Nosotros no le vamos a decir nada. Hay un matiz importante.